Tengo 83 años y me estoy muriendo en esta cama estrecha de un convento en Burgos, oliendo a desinfectante barato y cera vieja. Fui obispo durante 35 años, un hombre con anillos de oro que la gente besaba con un respeto que hoy me da asco. Durante 3 décadas, cada palabra que dije frente al altar fue una mentira, protegida por el lujo de mis ropas y el silencio que obligué a guardar a otros. Lo que nadie sospecha y lo que me quita el sueño mientras este monitor pita sin parar es lo que escondí en aquel sobre azul en mi despacho de Valladolid. Tengo sobre mi mesilla una carta de Lucas, el niño al que no quise mirar a los ojos hace 28 años, y su pregunta me ha roto por dentro. ¿Quieres saber si de verdad creo en Dios o si toda mi vida fue solo un teatro para mandar? Lo que hice en la oscuridad de mi oficina fue: no busco su lástima porque no la merezco. He pasado décadas sentado en tronos de terciopelo, firmando traslados de sacerdotes y recibiendo informes que quemaba en la chimenea para que nadie supiera la verdad. Creía que estaba protegiendo al Señor, pero solo estaba protegiendo mi carrera y mi orgullo de obispo respetado en toda España. Ahora, mientras siento el frío de estas sábanas blancas que ya no huelen a incienso, tengo una carta sobre mi mesilla que me ha quitado el sueño para siempre. Es de Lucas, aquel niño al que no quise mirar a los ojos hace 28 años en una parroquia de Valladolid. Su pregunta es tan sencilla que me ha destrozado el alma por completo. Me pregunta si de verdad creo en Jesús o si todo fue solamente un teatro para mandar. Yo era el obispo de Valladolid, un hombre que caminaba por la catedral y sentía que el suelo le pertenecía. Cuando entraba en una sala, el silencio se hacía de golpe, no por miedo, sino por un respeto que yo alimentaba con mi espalda recta y mi mirada fría. Tenía un despacho con techos altísimos y una mesa de madera pesada que parecía un altar. Allí decidía el destino de cientos de sacerdotes y gestionaba millones de pesetas con una firma rápida. Me gustaba el brillo de mi anillo y la forma en que los fieles se inclinaban para besarlo. Para mí, la iglesia era como un negocio de Dios que debía funcionar con precisión. Yo no era un pastor que olía a oveja. Era un hombre que levantaba paredes para que nada sucio entrara. Estaba convencido de que mi rectitud era la voluntad del Señor. Mi vida estaba llena de protocolos y de misas solemnes donde el incienso lo tapaba todo. Me rodeaba de gente que solo me decía lo que yo quería oír. Mi secretario, un hombre mayor que siempre cojeaba de la pierna izquierda, entraba cada mañana a mi oficina, dejaba los papeles sobre el mármol y decía: todo está en orden, monseñor, y yo me lo creía porque me sentía un gigante. Los domingos desde el púlpito hablaba de la ley con una voz firme que no temblaba nunca. Los padres me traían a sus hijos para que yo les pusiera la mano en la cabeza, y yo lo hacía con una sonrisa ensayada, pensando en la siguiente reunión. Creía que la fe era una serie de papeles bien archivados. Si alguien venía con un problema, yo le mandaba al vicario. Estaba para proteger la mitra. Una noche de tormenta, mientras repasaba unos informes aburridos, la Biblia se abrió por el profeta Isaías, en el capítulo 53. Leí aquello del varón de dolores, alguien despreciado y evitado por los hombres, cargando con nuestras enfermedades. Me detuve un momento. El texto decía que fue herido por nuestras faltas y que por sus llagas fuimos curados. Sentí una punzada extraña en el estómago, como si alguien me hubiera tocado un nervio al desnudo. Pero cerré el libro de golpe. Pensé que aquello solo era teología antigua, algo que ya sabía de memoria de mis años de seminario. No tenía nada que ver conmigo, un obispo de éxito que no tenía heridas ni dolores. Me levanté,
Me serví un poco de agua fría y me fui a dormir convencido de que mi paz era sólida como el granito. Qué equivocado estaba. Mi mundo era la curia de Valladolid, un edificio de piedra fría con pasillos tan largos que nunca se veía el final. Allí los techos eran altísimos y las alfombras rojas se tragaban el ruido de mis zapatos caros. Todo funcionaba como un reloj de plata. Los canónigos caminaban despacio con las manos juntas y nadie levantaba la voz más de lo necesario. Parecía que el tiempo se había detenido hace 100 años entre aquellas paredes. Todo olía a cera de abeja, a incienso rancio y a papel viejo guardado en cajones de madera pesada. Yo mandaba en aquel silencio. Me gustaba que los suelos estuvieran siempre brillantes, como espejos donde se reflejaba mi sotana negra. Creíamos que fuera de esos muros no había nada que valiera la pena. Era un castillo donde nos sentíamos seguros de todo. En aquel entonces la obediencia era lo único que contaba para ser un buen cristiano. Si yo daba una orden, se cumplía sin rechistar. No había espacio para las preguntas ni para las dudas. Los curas jóvenes bajaban la cabeza cuando me veían pasar por los claustros y yo pensaba que eso era respeto sagrado. Si alguno se atrevía a quejarse por algo, yo solo le decía: hijo, obedece y calla. Nos sentíamos como una familia, pero era una familia con rangos muy marcados donde nadie era sincero. Cenábamos en comedores enormes con manteles de hilo blanco, hablando siempre de decretos, nunca de lo que sentíamos. El mundo de fuera nos daba miedo, así que nos encerrábamos con nuestras llaves. Para mí, la fe era simplemente cumplir las reglas a rajatabla. No importaba la gente, solo importaba que la institución siguiera en pie. Sucedió un martes de noviembre, un día gris que se quedó pegado a mi memoria como una mancha de aceite. María, la madre de Lucas, entró en mi despacho con los ojos hinchados y un pañuelo apretado entre las manos. Se sentó en aquella silla de cuero frente a mi mesa de mármol y apenas podía hablar por el temblor de su barbilla. Me miró con una esperanza que todavía me quema por dentro y soltó las palabras que yo no quería escuchar jamás en mi vida. Monseñor, el padre Julián ha tocado a mi hijo, dijo ella casi en un susurro, mientras las lágrimas le resbalaban por la cara. Yo no me moví, seguí con la espalda recta, solo alcancé a decir: hija, estas son acusaciones muy graves. Ella respondió con un hilo de voz: Lucas ya no quiere ni comer. Tenía el informe sobre mi mesa, un sobre azul que contenía la verdad de lo que aquel lobo con piel de cordero le había hecho al pequeño Lucas. Sabía que Julián era culpable, lo sentía en el aire sucio de mi oficina, pero mi primer pensamiento no fue para el niño roto, sino para el buen nombre de mi diócesis. Mi secretario entró y me preguntó con miedo: Monseñor, ¿está seguro de este traslado? Yo no levanté la vista de los papeles y respondí seco: haz lo que te digo. Firmamos que era por agotamiento espiritual, una mentira limpia escrita a máquina con mi pluma de oro. Recuerdo que Julián vino a verme antes de irse, con la cabeza baja. Le dije seriamente: vete y no vuelvas nunca. Él simplemente asintió y salió de allí. Meses después volví a aquel pueblo para las confirmaciones y vi a Lucas entre los bancos, un niño que ya no era el mismo. Tenía la mirada perdida, como si le hubieran quitado la alegría de un golpe seco. Cuando llegó su turno, puse el aceite en su frente y él me miró buscando algo de justicia en mis ojos de obispo. Yo aparté la vista muy rápido, busqué el techo de la iglesia y seguí con la ceremonia como si nada pasara. Al terminar, su madre se acercó al coche gritando mi nombre, pero yo subí el cristal tintado y le ordené al chofer que arrancara con fuerza. No quería oír sus gritos desesperados ni ver su dolor infinito. Preferí el silencio frío de las paredes de mi palacio. Yo maté su fe aquel día.
Lucas era un niño que siempre llevaba los zapatos demasiado limpios para vivir en un pueblo de barro. Recuerdo cómo se sentaba en el primer banco de la parroquia, moviendo las piernas porque no llegaba al suelo, mientras su madre, María, le colocaba el cuello de la camisa. Yo le quería como a un nieto, o eso me decía a mí mismo cuando le daba un caramelo de limón después de la misa. Pero cuando firmé aquel traslado del padre Julián, lo borré de mi vida para siempre. Nunca volví a escuchar su risa en el patio de la casa parroquial, ni le vi correr tras los perros en la plaza. Ese niño desapareció el día que mi coche arrancó frente a su casa. Me quedé con un silencio que llenaba mi gran palacio frío. María solía traerme cada primer domingo de mes un tarro de miel de sus colmenas. Entraba en la sacristía, dejaba el bote sobre la mesa y me decía: «Gracias, monseñor». Yo me acostumbré a ese sabor dulce en mis desayunos. Era una rutina sencilla que me hacía sentir un buen pastor. Pero después de aquel noviembre, la miel dejó de llegar. Los domingos se volvieron amargos y el rincón de la mesa donde ella ponía el bote se quedó vacío, acumulando un poco de polvo que nadie limpiaba. Perdí el trato con la gente humilde, la que huele a campo. Me encerré en mis cenas de gala con políticos y empresarios, mientras en aquel pequeño pueblo una madre lloraba sola porque yo le había robado la esperanza de vivir muy feliz y en total paz. Pasaron los años y Lucas se convirtió en un hombre al que yo solo conocía por rumores lejanos. Me enteré de que se había ido del pueblo, de que trabajaba en una fábrica y de que ya no pisaba una iglesia ni para los entierros. Un cura me dijo una vez que le vio en una gasolinera y que tenía una cicatriz larga en el brazo derecho, una marca que no tenía cuando era niño. Me dolió saberlo, pero no hice nada por buscarle. Me sentía seguro tras mi báculo y mis decretos, pensando que el tiempo lo cura todo. Sin embargo, el tiempo solo pudre lo que no se limpia. Aquel niño que me miraba con ojos limpios se transformó en un extraño lleno de rabia por mi gran culpa absoluta ante el Señor. La carta llegó un martes, igual que aquel martes de hace tantos años. No era un documento oficial del Vaticano ni una citación del juez. Era solo un sobre de papel barato con mi nombre escrito a mano. Al abrirlo, mis dedos viejos empezaron a temblar tanto que el papel hacía un ruido seco como si fuera a romperse. Lucas, aquel niño que yo sacrifiqué por el bien de la institución, me hacía una sola pregunta desde su dolor de hombre de 40 años. ¿Usted cree de verdad en Jesús? Sentí que el aire se acababa en mi pequeña celda y caí de rodillas, golpeando el suelo frío con mis huesos cansados. Mi secretario corrió hacia mí muy asustado. ¿Se encuentra bien, monseñor?, me preguntó mientras me sujetaba del brazo con fuerza. Yo solo pude mirarle con los ojos llenos de agua y decirle: «Ayúdame». Pasé 3 noches seguidas sin pegar ojo, mirando el crucifijo de madera que cuelga frente a mi cama. Busqué mi vieja Biblia, la misma que me servía para dar sermones brillantes desde el púlpito de la Catedral de Valladolid. Se abrió sola por Isaías 53, el texto que intenté olvidar durante décadas en mi despacho de mármol, despreciado y evitado por los hombres, varón de dolores. De repente ya no veía letras negras sobre papel blanco, veía la cara de Lucas en la parroquia, el niño al que yo evité mirar para no manchar mi mitra. Entendí que Jesús no estaba en mis anillos de oro ni en mis decretos firmados con orgullo, sino en las llagas de aquel pequeño que yo dejé solo. «Perdón», dije muy bajito. El palacio que antes me hacía sentir un gigante ahora me parecía un sitio frío y vacío. Vino a verme una hermana del convento, una mujer sencilla que tiene las manos más cálidas que he conocido. Me trajo un vaso de agua fresca y se sentó en silencio a mi lado, sin pedirme nada. En ese silencio, que ya no era el silencio sucio de mi oficina, sino una paz nueva, reconocí la verdad por primera vez en 80 años.
Jesús no quería que yo protegiera su imagen, quería que yo amara a sus pequeños. Empecé a llorar como no lo había hecho nunca, un llanto largo que se llevó toda la suciedad acumulada. ¿Le duele mucho?, me preguntó la hermana con dulzura. Yo la miré de frente y le respondí, ya no. Entonces supe que no podía morir sin darle a Lucas lo único que me pidió. Ya no llevo el anillo de oro ni la cruz en el pecho. Los guardé en un cajón viejo porque me pesaban demasiado. Ahora en este cuarto de Burgos solo soy Antonio, un hombre cansado que espera su hora. Le he contestado a Lucas. Le escribí una carta larga de mi puño y letra, sin sellos oficiales ni palabras complicadas de iglesia. Le dije que tenía razón, que fui un cobarde y que preferí salvar la imagen de la institución antes que su vida. No sé si algún día podrá perdonarme, pero al menos ya no hay mentiras entre nosotros. Siento una paz muy extraña, una que no encontré en 50 años de ceremonias lujosas. He dejado de ser un obispo de éxito para ser un viejo que sabe que Jesús estaba en aquel niño y no en mi palacio. Si tú tienes algún mando en la iglesia o en tu comunidad, escúchame bien desde esta cama. No te escondas detrás de las normas ni de los informes para no ver el dolor de los demás. Si sabes que alguien está sufriendo por culpa de otro, no te calles por miedo al escándalo. La institución son solo piedras y papeles, pero el alma de una persona es sagrada. No esperes a estar muriendo como estoy yo para pedir un perdón que llega tarde. Si tienes una verdad guardada en un cajón, sácala hoy mismo. Llama a esa persona a la que ignoraste y dile que lo sientes de verdad. Vale más perder el cargo y el respeto de la gente que perder el alma por cobardía. Yo preferí ser un obispo respetado antes que un hombre justo. No cometas tú el mismo error. Al final solo importa cuánto amaste.